todas y a todos. Estamos aquí en una mesa redonda muy interesante porque están los tres miembros del comercio justo, digamos, una identidad del comercio justo bastante considerable. Y entonces les presento, está a mi parte derecha Andrés Amayuelas, que es coordinador de la ONG de Castilla y León, ha trabajado en cooperación desde toda la vida, que yo sepa. Viene del campo de las humanidades. Por su parte está aquí a mi izquierda está María Granero, que viene del campo de las económicas, ¿no? Con dirección en ventas y marketing, mercados financieros, o sea, un cúmulo de financiación bastante considerable, pero está en comercio justo durante varios años. Es directora de desarrollo de Fairplay Ibérica para España y Portugal. A mi otra parte derecha está Juanjo Martínez, que trabaja en comercio justo, que lo quiero resaltar, 25 años. Representa, eso me ha dicho él, representa a Oxfam Intermón, que lidera el comercio justo en España, por lo que dice, y además ha sido presidente de la Organización Mundial del Comercio Justo en Europa. ¿De acuerdo? Pues tres exponentes de comercio justo, con lo cual yo tengo poco que decir al respecto y empiezo con una pregunta genérica, en la que cada uno de ustedes, de su organización, quiero que respondan un poco cómo se identifican. Bueno, ¿qué es el comercio justo en su organización? ¿Es un inspirador de cambio? ¿Es una identidad propia? ¿Es un ente marginal, como ha dicho el profesor Quijano? ¿O un espacio alternativo? ¿O es algo ya consolidado? ¿Y desde dónde lo defienden? ¿Desde dónde lo avalan? Pues dejo el turno a Andrés, que parece que tiene que hablar el primero porque tiene un poco de prisa. Y todo vuestro, ¿eh? Ahora. Sentado aquí a la de estas otras dos personas con las que comparto mesa, me da un poco de vergüenza hablar, porque a pesar de que estoy en la coordinadora de ONGs o que llevo en una organización de cooperación para el desarrollo prácticamente desde principios de los 90, nunca nos hemos dedicado a esto como acto económico y demás, sino más bien como una herramienta de sensibilización, y esa es un poco a lo mejor la parte que yo aporto aquí, ¿no? No hemos estado involucrados en procesos de comercialización y de importación, sí que alguna vez aquí un poco de venta, pero más con un objetivo de sensibilización a la sociedad que en tema económico, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que para mí el comercio justo representa una práctica que adelanta cómo tendrían que ser las cosas en el futuro, en un contexto, vamos a decir, de transición ecosocial hacia algo que tiene que venir mejor, ¿no? Estamos inmersos en una serie de policrisis, estamos tratando de pensar a ver cómo puede ser ese futuro, y dentro de esas cosas que se pueden hacer, para mí está el tema del comercio justo. Esto lo digo porque la coordinadora de ONGs de Castilla y León, en colaboración con Ecologistas en Acción y la Confederación General del Trabajo, dentro del paraguas que supone Futuro en Común, que es una plataforma intersectorial, pues estamos ultimando un estudio sobre transición ecosocial en Castilla y León, en el que hemos hecho un estudio o una radiografía contando con agentes sociales y con organizaciones involucradas de cómo puede ser ese futuro de cambio, o cómo desearíamos que fuera ese futuro de cambio para que sea justo y sostenible para todas las personas y para el territorio. Y se hablaba, pues salen una serie de conceptos como crear comunidad, como hacer cambios culturales, como pensar en esas otras formas de que tenemos que organizar la economía, cómo esto se tiene que hacer, y se identificaban también algunas semillas de cambio que son, pues, hacia dónde queremos caminar. Y ahí estaba ahí está el futuro, ahí está el comercio justo en este estudio que hemos estado haciendo. Y sí que quería destacar en el ámbito en el que estamos, que repasando lo que son las conclusiones, el informe que vamos a presentar, en el que han estado involucradas un montón de personas vinculadas de una manera u otra a las universidades de la comunidad, incluso a universidades de fuera de la comunidad, a nadie se le ha ocurrido introducir ni proponer ninguna medida en la que la universidad fuera un motor del cambio
ni se viera involucrada o tuviera un papel en este futuro deseable hacia el que queremos caminar. Cuando estábamos hablando antes en el café, me decía Rosa que qué iba a aportar yo aquí como de las ONGs, y todo. Yo aquí no vengo a hablar de las ONGs, vengo a meter un poco el dedo en el ojo de la universidad, porque yo creo, a lo mejor así en genérico la sociedad no lo espera, pero yo creo que desde las organizaciones de cooperación para el desarrollo, que es un poco del ámbito en el que vengo yo, sí que creemos que la universidad tiene que tener un papel, en este caso, en la promoción del comercio justo. Y eso ya hablaremos después, donde vemos un poco qué puede estar. Como sabe un poco pronto, le voy a hacer una contrapregunta, si me permites. Andrés, es que eso te iba a preguntar yo. ¿No habéis contado con la universidad? Yo creo que hay estudios académicos que os pueden venir bien, ¿no? Con una colaboración o tal. Y lo quiero tener ahí, quiero poner ahí porque has puesto que sois un órgano de sensibilización, una herramienta un poco más marginal que las entidades que se dedican al comercio justo. Puede ser una buena colaboración las universidades en este tema, porque tienen datos académicos que pueden dar una visión objetiva y de rendición de cuentas a la ciudadanía. No, por eso digo que como organizaciones tenemos en cuenta, o sea, que sí que tenemos presente todo lo que pueda aportar la comunidad universitaria, la universidad, la academia en general, a todo lo que es el movimiento del comercio justo y también, por extensión, a lo que es la cooperación para el desarrollo. Lo que he dicho es que en el proceso participativo que hemos hecho con más de 250 personas de la comunidad, muchas de ellas involucradas en la universidad ya de una manera o de otra, porque ha habido profesores y profesoras, ha habido investigadores, hemos contactado con algunos grupos que están haciendo trabajos, que están haciendo modelos y demás, concretamente de la Universidad de Valladolid, releyendo las conclusiones. Se hablaba del cambio cultural, se hablaba de incluir en el currículum aquellas formaciones que se necesitan para una transición ecosocial, para tejer comunidad, para nuevas formas de economía, pero nadie le ha propuesto un papel para la universidad, ¿no? Entonces me da la sensación que puede que nosotros yo lo digo, que sí que vemos ese papel que tiene, porque estamos colaborando con distintos, o sea, estamos leyendo toda la producción investigadora que hace la universidad. Cuando nos piden ayuda tratamos de colaborar como podemos. Estamos también colaborando mediante prácticas, yo creo que quiero pensar que con las 4 universidades públicas de Castilla y León. Yo puedo asegurar que con la de Burgos, que es la que más conozco, pero es esa sensación que a mí me da que la sociedad en general no acaba de ver ese papel de la universidad. Bueno, gracias. Paso a María y luego a ti. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitar a Fairtrade y tener la oportunidad de participar en este evento. A la pregunta que nos hacías, yo creo que para conseguir avanzar estas cifras que mencionaba el profesor, ¿no?, que los datos de consumo de productos de comercio justo en España es un 3,20 euros comparado con el resto de la media de la Comunidad Europea, estamos hablando de 23 euros, necesitamos trabajar en alianzas. En esta mesa, el movimiento de comercio justo lo han liderado las ONGs tradicionalmente. También tenemos un representante de una organización de comercio, bueno, pues representado del FTO, ¿no?, pero tenemos otras empresas que han liderado el movimiento de comercio justo, las principales asociaciones y empresas del comercio justo. Y desde la certificación Fairtrade llevamos impulsando, yo lo llamo la democratización del comercio justo, ¿no? Es decir, que se sumen más empresas, que no solo seamos los que tenemos el ADN, ¿no?, del comercio justo en las venas, porque solo poniendo a disposición la gran mayoría de los consumidores productos de comercio justo conseguiremos subir la cifra de consumo per cápita. Y aprovechando que estamos hoy en la universidad, desde Fairtrade ya venimos trabajando en estos 2 últimos años tratando de incluir a los futuros profesionales que van a estar en las empresas esta semillita, ¿no?, del comercio justo y de la sostenibilidad, para que la toma de decisiones el día de mañana, cuando formen parte, o bien como directivos, bien como profesionales de empresas, puedan tener en cuenta en sus criterios de decisión y de decisión de compra, incluir los criterios de comercio justo en la cadena de valor. Entonces, pues desde aquí yo me sumo a
la petición que decía el compañero, de meter un poquito el dedo en la universidad, ¿no? Nosotros este año ya estamos trabajando en algunos programas académicos, a veces en másters, a veces en talleres, y bueno, es una línea de trabajo que consideramos clave. Gracias, María. Pues tu turno. ¿Se oye? ¿Sí? Ahora. A ver, buenas tardes. Pues, a ver, con un poco de doble gorro, porque igual no respondo lo mismo si pienso desde Oxfam que si pienso desde la Organización Mundial del Comercio Justo. Yo soy el mismo y pienso lo mismo, pero la respuesta quizá da para matices. Oxfam siempre ha considerado el comercio justo algo esencial de la estrategia. En Reino Unido, Oxfam empezó a abrir tiendas en los años 60, como dijo antes el profesor, y siempre fue una parte esencial. Es cierto que como actividad, digamos, de trading, de comercial y tal, la interrumpió a principios del 2000 y reconvirtió todas sus tiendas en tiendas de segunda mano, pero se mantuvo pues dentro de la Fair Trade Foundation, de la cual luego derivó Fair Trade Internacional, y se mantuvo en algunas iniciativas como es, por ejemplo, el Café Direct o el Tea Direct, que es una compañía británica que es propiedad de 4 ONGs y una de las 4 es Oxfam, ¿no? En España pues se empezó hace 31 años, si no estoy equivocado, y bueno, tomo algunas de las palabras que han dicho tanto Andrés como María, ¿no? Me ha gustado cuando has dicho lo de Avanza. Para nosotros desde Oxfam el comercio justo ejerce una labor de avanzadilla, de tirar, de forzar, de estimular que se provoquen cambios y, como decía María, de una forma democratizada, de una forma en la que todo el mundo pueda tomar o jugar un cierto rol en este sentido, ¿no? Es algo así como en un principio el comercio justo tenía unos estándares que eran muy exigentes para la época y que hoy en día estarían ya muy cubiertos, al menos a nivel de Europa, por muchas reglamentaciones, como ha comentado antes el profesor, y entonces va llegando el momento de comercio justo seguir subiendo, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora con las debidas diligencias y deforestación y tal. Es un momento en donde algo que era ya propio del comercio justo, si pasa a ser obligado para todas las empresas, pues probablemente invita al comercio justo a dar otro salto para arriba y seguir tirando. Porque necesidades en el mundo, amigas y amigos, sigue habiendo. No se ha acabado ni la desigualdad, ni la pobreza, ni la injusticia en el mundo. Desde WTO, desde la Organización Mundial del Comercio Justo, perdón, la mirada es la de mantener el movimiento cohesionado al tiempo que evolucionando. Es decir, cómo hacer que este movimiento, que ya cuenta con más de 60 años de historia, siga teniendo su espacio de participación conjunta, democrática, en el que poder ir adaptándonos a ese mundo cambiante, a esas nuevas exigencias, bastante evidentes en el caso de la Unión Europea, pero yo creo que también en otros lugares, tanto donde se sitúan los productores como donde se sitúan los consumidores mayoritarios del comercio justo, o incluso en terrenos nuevos, como es, por ejemplo, el comercio justo con origen en países desarrollados, origen en el norte o en este caso en España, ¿no? Y poder ahí también ir colocando algunas normativas. Es cierto lo que señalaba el profesor en cuanto a que falta quizás esa reglamentación legal para el comercio justo, pero sin embargo creo que en comercio justo somos uno de los movimientos de la economía social con reglas más claras. Es decir, tenemos sistemas de garantías, tenemos reglas, sabemos qué le llamamos comercio justo y qué no. En otros ámbitos de la economía social, donde nos sentimos perfectamente involucrados, añoran tener ese tipo de claridad en qué define que sea de comercio justo o que sea de ese ámbito de la economía social y qué no, ¿no? Quizás finanzas éticas sí que es un ámbito que ha evolucionado bastante en este sentido y creo que lo ha hecho de forma bastante mirándose en el espejo de comercio justo. Y por tanto la Organización Mundial del Comercio Justo debe de seguir adaptándose y es un momento en el que estamos ahora bastante encrucijada, en mi opinión, y en el que debe de darse ese movimiento. Hay que entender que es una organización con 500 miembros en todo el mundo, de cada uno de su padre y de su madre,
todos coincidimos en valores, pero todos somos muy diferentes por culturas, por trayectorias, por rol que jugamos dentro del comercio justo. En el comercio justo hay productores, hay redes de productores, hay certificadoras, hay redes de tiendas sueltas, hay ONGs, hay universidades dentro de la organización del comercio justo. Hay muchos actores con roles muy distintos, ¿no? Cómo todos ellos somos capaces de ir manteniendo esa unidad conceptual al tiempo que evolucionando con las nuevas exigencias que van llegando. Sí, vale, yo por mantener un poco el tiempo. En otros 5 minutitos, así cada uno, me gustaría saber, claro, las normativas actuales, estén stop o no, las empresas grandes lo tienen como reputacional y lo están haciendo en informes de sostenibilidad, ¿no? La debida diligencia, la directiva de sostenibilidad de las empresas, junto con toda la cadena de suministro, que lo están haciendo, ¿no? Con las normas NEIS que ha hecho el EFRAC y demás. Claro, con tanta regulación, bueno, reglamento de deforestación, no sigo porque hay mucho. Yo he leído alguna entrevista vuestra, de ambos tres, y pedíais regulación de sostenibilidad. Bueno, ¿la norma es suficiente? ¿La norma os quita protagonismo? ¿La norma os acompaña? ¿O en algún momento, es que yo como soy de contabilidad, o en algún momento crea disparidades? ¿Empiezas, Andrés? Yo creo que la norma, por lo general, si más o menos se adecúa un poco a lo que esperamos desde la sociedad civil, es un paso intermedio y es una base sobre la que trabajar. Es muy difícil ir a hablarle a una multinacional de defensa de los derechos humanos, de respeto al medio ambiente en los países del sur global, si no hay ninguna norma a la que te puedas agarrar y cuando tienen pues, la capacidad y los recursos para saltarse las legislaciones de aquí y de los otros sitios, ¿no? El traduciente es Jesús, bueno, que si a lo mejor era discriminar a los productores de comercio justo, el imponerles que tienen que cumplir las normas de aquí. A mí me parece que eso no es ni debatible. O sea, cualquier producto que entre en la Unión Europea para mí tiene que tener los mismos estándares de calidad, venga de donde venga. Igual que eso lo podemos exigir a la agricultura que se puede estar produciendo en el norte de Marruecos, que es cuando el año pasado con el tema de las movilizaciones de las organizaciones agrarias se ponía encima de la mesa, es que están aquí importando cosas que están utilizando pesticidas que aquí no se pueden utilizar. Bueno, hay que tener en cuenta también quiénes están vendiendo esos pesticidas, que probablemente es la misma empresa la que les vende aquí en España que la que les vende en otros países, quién está importando a España, o porque hay muchas empresas de capital europeo exportando a Europa. Y yo creo que ahí el comercio justo tiene avanzado ya desde hace muchísimo tiempo como base de sus principios el cumplir, a lo mejor no estrictamente cada uno de los puntos de la normativa, pero probablemente sea el que más, como decía antes Juanjo, el que más avanzado esté en el cumplimiento de todos esos estándares, ya no solo de respeto al medio ambiente, de trabajo infantil, de igualdad salarial entre hombres y mujeres y demás, ¿no? Entonces, para mí la norma me parece que es un paso intermedio base que nos sirve para poder esto. Y otra cosa es el uso o el cumplimiento que se hace de la norma, ¿no? Y también estamos en las organizaciones para denunciar lo que en unos casos hemos llamado greenwashing, en otros llamamos SDG-washing, y también yo creo que otro tema que tenemos que poner encima de la mesa y que también es de origen anglosajón sería el greenwashing, el decir cuántos esfuerzos estamos haciendo para promover determinadas agendas, en este caso el green viene de temas de adaptación al cambio climático, de reciclar y demás, que luego realmente no sirven para nada y que son simplemente estéticas, hecho con muy buena intención, pero que luego realmente no sirven. ¿Cuántos esfuerzos se están quedando por el camino? Entonces yo creo que hay que seguir avanzando en ese tipo de regulaciones, porque también es lo que, y yo creo que en eso tenemos ejemplos para hablar, lo que está obligando a las empresas fundamentalmente, pero también a las administraciones públicas a ponerse un poco al día de qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, por ejemplo,
saliéndome del ámbito del comercio justo, pero que siempre está todo relacionado con el último decreto que se ha aprobado sobre la huella de carbono. Están las empresas como locas para ver cómo miden sus emisiones, cómo las compensan y demás. Y otra vez se están generando todos esos gurús que, según ellos, llevan un montón de tiempo hablando de sostenibilidad, pero que no se habían preocupado de ello hasta que no ha habido una ley. Y están viendo a ver de qué manera pueden compensar las emisiones cuando hay algunas organizaciones del ámbito de la sociedad civil que ya lo están haciendo, que están evaluando si eso sirve o no sirve, y luego hay otras organizaciones de la sociedad civil que están en el terreno, en el sur, viendo cómo el mercado de emisiones de carbono o tal está afectando a las comunidades y también a cómo se produce allí. Yo creo, para resumir, regulación sí, y cuanta más mejor. Otra cosa es que luego también tenemos que seguir vigilando y denunciando cuando no se cumple. Bueno, yo soy muy optimista con respecto a todo este impulso regulatorio en materia de sostenibilidad, porque es una oportunidad enorme para el comercio justo ser un vehículo para el cumplimiento de estas nuevas legislaciones. Desde la parte de la CSRD para reporting de sostenibilidad, que tenemos criterios sociales de cadena de valor, tenemos criterios medioambientales en materia de biodiversidad, Reglamento Europeo de Deforestación, en el que se define una serie de materias primas, 2 de ellas café y cacao, productos core del comercio justo. La Directiva de Debida Diligencia, el profesor hablaba del stop. A mí me gustaría un poco puntualizar, hablamos de stop the clock, que no es el stop, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se están aplazando los plazos. Ahora queda por definir, que probablemente tengamos ya novedades en el mes de junio, hasta dónde llegan los criterios. Se ha relajado un poco, pero sigue siendo, o sea, el espíritu de debida diligencia sigue vigente en estas normativas. No nos tenemos que olvidar que para el 2027 tendremos un reglamento sobre trabajo forzoso. El cacao que se produce, más del 65% del volumen de cacao en Costa de Marfil y Ghana, tenemos que olvidar que tenemos una problemática con respecto a trabajo forzoso y trabajo infantil. Entonces, nosotros somos tremendamente optimistas. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica para el comercio justo, con todo este impulso regulatorio en materia de sostenibilidad, para ser un vehículo de cumplimiento de estas normativas. Yo llevo 10 años trabajando en comercio justo, llevando la interlocución con empresas y con grandes empresas, y el año pasado fue una absoluta revolución con empresas que yo llevaba llamando a la puerta 4 o 5 años y no había conseguido sentarme con ellos, y cómo poder explicar que a través del comercio justo pueden ayudar al cumplimiento de estas normativas. Entonces, yo creo que estamos ante un momento histórico que el comercio justo lo tiene que aprovechar definitivamente. Ya que estamos, la certificación de FairPre, que es una certificación que se tiene que pedir, se tiene que pagar, ¿no? Se tiene que auditar. ¿O me equivoco? Sí, la certificación de Fairtrade es una certificación de cadena de valor desde el productor en origen, el exportador, el importador hasta el fabricante, de forma que a través del distintivo del sello Fairtrade en el packaging de un producto, el consumidor pueda diferenciar que ese producto cumple los criterios de comercio justo sociales, medioambientales y económicos. Antes hacía una pregunta a la compañera, decía, no termino de entender cómo un producto de comercio justo que yo lo compraba en mi tienda de comercio justo me lo he encontrado en Gadis. Bueno, lo que está certificado es el producto de comercio justo. Ese producto que mencionabas de marca Oxfam se puede comprar en una tienda de comercio justo, que históricamente son las que nos han dado la proximidad a estos productos de comercio justo, pero a través de la distribución mayorista, de retail, también podemos elegir. Entonces, es una manera de facilitar el acceso a productos de comercio justo, pero ese café, con ese distintivo del sello Fairtrade que estabas mencionando, te identifica que ese producto es de comercio justo, como lo identifica en una cafetería, en un hotel, en cualquier canal de distribución. Lo que se certifica es el producto final, no el centro en el que lo estamos comprando. Sí, a ver, las normativas son una herramienta útil y deseable. Es mucho mejor para las personas que sufren en los países en desarrollo que al menos Europa no fomente su explotación mediante un impedimento
a que esos productos producidos en esas condiciones que vulneran los derechos humanos, también la parte que tengan de medioambiental por deforestación, etcétera, pues ocurra, ¿no? Por tanto, sí. Hago un matiz. Yo creo que las reglamentaciones marcan mínimos, marcan suelos. Tú has comentado, sí, mínimos, ¿no? Está bien. A mí me hace la similitud en agricultura. Sabéis que existe la agricultura ecológica, que es una certificación que asegura que no has hecho determinadas cosas. Es decir, las reglamentaciones en general lo que suelen es asegurar que no pasan determinadas cosas. Te prohíben que hagas algunas cosas, pero no estimulan que hagas cosas buenas. Hoy en día está creciendo mucho, y espero que crezca mucho más, la agricultura regenerativa, que no va tanto de qué no puedes hacer, sino de qué debes de hacer para estimular la biodiversidad, para estimular bueno, pues la recuperación del campo como un medio de vida, en fin, para que algún agricultor desee que su hijo se siga dedicando a la agricultura, que sería todo un logro, y este tipo de cosas. Pues en el tema de los derechos y de los productos que vienen de países en desarrollo, lo veo igual. Es bueno que exista una reglamentación, como es bueno que exista una reglamentación de la agricultura ecológica, pero no es suficiente. Ese es un mínimo. El máximo es dónde queremos que llegue. Y ahí es donde yo creo que jugamos la verdadera ventaja. En el momento en el que tener cubiertas las digamos, características que en buena medida lo era del comercio justo sea obligatorio, tendremos que hacer algo. Y con Fairtrade tendremos que pensar cómo hacemos algo, porque si no, o sea, no va a distinguirse el producto que lleve el sello del que no lo lleve, porque el que no lo lleve, igualmente, si es legal su importación, otra cosa es que haya venido de contrabando, pero si es legal, ya estaría cumpliendo. Luego es un momento, como decía antes, de subir quizás esa exigencia. Y hay ámbito para subirla. Y en este sentido, diría, siempre regularizar, creo que antes lo decía el profesor, acompañado de la sensibilización. Es decir, creo que también forma parte natural del movimiento del comercio justo la sensibilización, la formación, la concienciación, sobre todo de los consumidores y las consumidoras, aunque también quizá del sector privado, incluso del sector público, incluso de la academia. Pero tenemos que al final jugar ese rol de, bueno, no sé si es meter el dedo en el ojo la forma más diplomática de hacerlo, pero hay que hacer que los demás también en este sentido promuevan ese mayor conocimiento, ¿no? No estamos en unos tiempos donde las causas sociales generen mucha demanda, la explicación de ello. No está llena esta sala, tenemos que hacer un gran esfuerzo en este sentido para ver de qué manera no caen en la importancia, por lo menos de la gente sensible, las cuestiones de las que estamos hablando, las maneras en las que trabajan productores y productoras en el sector textil en el sudeste asiático, que se decía antes, o familias agricultoras de café, de cacao, de algodón, de cualquier cosa, o simplemente productores de artesanía, ¿no? Hay que ingeniárselas bien para ver cómo eso no cae en la importancia que le damos como consumidores. Yo sé que cuando estamos en un supermercado comprando, ostras, pues seguramente esto no está formando parte de la parte activa del cerebro. Normalmente estamos deseando salir de allí. Pero de alguna forma tenemos que ser capaces de conseguirlo. De alguna forma tenemos que ser capaces de decir, oye, decía en aquel estudio de Dinamarca de los años 90 que todo el mundo estaba a favor de respetar los derechos humanos y tal, no sé qué, que la cuestión está cuando llega el precio. Bueno, pues la cuestión está cuando llega el precio. A lo mejor el comercio justo no es que sea más caro, a lo mejor es que el comercio justo paga todas sus facturas. Y hay otros, al lado en el lineal, que algunas facturas, en términos de derechos humanos o en términos medioambientales, se las han dejado de pagar en su país de origen. Entonces, no es que seamos más caros, es que estamos trasladando todos los costes que... Porque aquellos costes, la vulneración de derechos sociales y medioambientales, son costes. Que se externalicen y no acaben cayendo dentro del costing del producto y, por tanto, del precio final, es otra cuestión. Y a lo mejor ahí la regulación tiene mucho que hacer, ¿no? Si me permites una cosa, hablamos de ley de debida diligencia, que parece que es algo así como súper novedoso, no sé qué,
pero simplemente decirles a las empresas que tienen que cumplir la reglamentación internacional, que tienen que pagar, que tienen que respetar los derechos laborales, que tienen que respetar el medio ambiente, o sea, respetar los tratados de la OIT. Y dices, mal estamos si hay que hacer una ley para recordar que tienen que cumplir la legislación. Y bueno, y no solo la debida diligencia fuera de nuestras fronteras, que también a ver el dinero que invierten las empresas en contratar asesores de cumplimiento normativo. Perdón. Y en este sentido, voy más allá. Esos acuerdos internacionales, por ejemplo, los de la Organización Internacional del Trabajo, los han suscrito muchos países, todos los europeos, el nuestro también hace muchos años, en todas sus directivas, y luego, sin embargo, llega una ronda de negociación de la OMC y esto no está encima de la mesa, cuando la propia OMC dice deben de supeditarse los acuerdos comerciales a los cumplimientos de los tratados de derechos humanos. Entonces, si los propios estados, sentados en una mesa o sentados en otra, bueno, lo firman todo al final, pues poca legitimidad les queda para exigir luego a las empresas y a los consumidores que hagamos lo propio, ¿no? Es un poquito un ejercicio de coherencia. Por eso es tan importante la sensibilización y la concienciación de qué estamos hablando, ¿no? No, nada, al contrario, sois vosotros los protagonistas. Nos quedan 10 minutos. No sé si te tienes que ir, Andrés. Siéntete con confianza cuando te tengas que ir, ¿vale? Pues si me dejas hacer una intervención, así me voy tranquilo. No, bombas no. Reflexionando en lo que podíamos aportar desde una organización de cooperación para el desarrollo, desde la coordinadora de ONGs, había varias imágenes que me venían a la cabeza. Básica, la del cerebro, con sus neuronas, sus conexiones neuronales, los axones, la sinapsis y demás, y por otro lado de los ecosistemas, que cuando hemos estado trabajando precisamente en la reforma de la ley de cooperación, en la ley de cooperación que se aprobó en el año 2023, en la que dedicamos bastante tiempo y en la que también dedicamos tiempo para que hubiera un artículo que hablara del comercio justo, para que esté también en esa ley. Y todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, por ejemplo, que propone romper los hilos, trabajar con conexión de distintos sectores, pero también de propuestas de organización empresarial, como es el método Toyota, que también habla de romper los procesos que separan los departamentos, de romper las estructuras para optimizar los procesos. Eso me parece que es un poco como tenemos que ver un poco todo el entramado de lo que supone el comercio justo, con sus actores propios, que aquí ya han mencionado, productores, exportadoras, certificadoras, importadoras, distribuidoras aquí, pero también el papel que juegan ahí todos los actores institucionales, las distintas administraciones, el papel que por supuesto tiene que jugar la universidad en los ámbitos que le son de competencia, y luego también las distintas organizaciones de la sociedad civil, en la que probablemente hemos tenido un papel relevante las organizaciones que venimos del ámbito de la cooperación para el desarrollo, pero que también hay muchas más organizaciones de la sociedad civil que tienen que tener ahí esa parte, ¿no? Ha hablado Juanjo de todo lo que tiene, de todo el enlace que tiene que ver con la economía alternativa y solidaria, del buscar también ese tipo de alianzas. También yo creo que ha sido bastante natural a lo largo de estos años trabajar con las organizaciones de consumidores y usuarios, pero yo quiero preguntarme qué pasa con las organizaciones ecologistas, con las organizaciones del movimiento de mujeres o con las asociaciones juveniles, que yo creo que podrían tener una mayor involucración en todo esto, ya que también la universidad puede jugar ese papel de ver un poco que cómo se las puede motivar, cómo se puede involucrar. También con el tema de los actores económicos. En el grupo de trabajo de Burgos por el Comercio Justo, desde el año 2011 que empezamos a trabajar, hemos tenido muy claro que teníamos que estar trabajando con los actores económicos de la ciudad de Burgos. Hemos trabajado con la Federación de Asociaciones de Empresarios, que es la COE local, para entendernos, con la Federación de Comercio y con la Federación Provincial de Hostelería, porque en principio podrían verse como población afectada de, bueno, estos están hablando de comercio justo, ¿qué quieren decir? ¿Que el nuestro es injusto? Bueno, pues a lo mejor tenemos que trabajar para que sea más justo este tipo de... Y sobre todo, y algo que a mí me preocupa bastante, pues sobre todo por una comunidad en la que vivimos, ¿qué papel juega la agricultura o el mundo agroganadero o la producción alimentaria aquí en Castilla y León, ¿no? Y luego,
como decía Carles, voy a soltar aquí algunas preguntas para la universidad y me voy a ir. Pero no la dejas. Y es algo que comentábamos antes en el café, ¿no? Y está enlazado con lo del estudio que comentaba que hemos hecho. ¿Qué repercusión tiene lo que hace la universidad fuera de la universidad? ¿Quién sabe lo que se está haciendo? Porque a lo mejor ese no verlo como un agente que pueda colaborar en la transición ecosocial viene por ahí, ¿no? ¿Cuántos TFGs o doctorados se están promoviendo en temas de comercio justo? ¿Cuántas prácticas de alumnos y alumnas se están promoviendo que estén vinculadas con el apoyo a las organizaciones que están haciendo comercio justo, a las certificadoras, a las importadoras y demás, ¿no? Como ya te vas a ir, rendimos cuenta de los TFGs que hacemos del ámbito del comercio justo, de las finanzas. No creo que lo hacemos ni en los que se hacen del ámbito de cooperación. Podemos dárselo, no hay problema. Sí, no, al contrario. Que yo no estoy diciendo que no se haga, Sí que se hace, sí que se hace. Que no estoy diciendo que no se haga, sino que cómo nos enteramos fuera de aquí que se hace, porque yo de vez en cuando que hago alguna investigación documental pues para preparar alguna cosa, de repente te encuentras con estudios, además creo que es de la Universidad de Valladolid, de cómo se ha tratado el tema de la cooperación al desarrollo en los medios de comunicación autonómicos. Y te enteras de que se ha hecho ese estudio a lo mejor 7 o 8 años después de que se ha hecho. Que yo no digo que no, insisto, no digo que no se hagan, pero ¿para qué sirven? ¿Solo para probar? Bueno, adiós Andrés, que creo que te tienes que ir. Encantada, un placer, muchas gracias. Gracias por estar aquí, de verdad. Y ya, como nos quedan 5 minutos cada uno, sí que me gustaría 2 cosillas. Como cogiendo el tema de la universidad, en la universidad, fuera de lo que es la legislación, también tenemos el ámbito económico, porque no deja de ser una política económica. Desde contabilidad hacemos indicadores de impacto, indicadores de reporting, estudiamos compra pública, indicadores de compra pública. ¿De qué manera os habéis relacionado con la universidad para hacer algún estudio de esto? ¿Os interesa? Segunda cuestión, esto me apetece mucho saberlo. Conexión. ¿Qué pasa con el producto local? Sin medioambiental, o sea, no trae cosas ambientales, de transporte y tal, o sea, un producto local con la ley ahora 1/2025 de desperdicio alimentario. ¿Qué pasa? ¿Qué contradicción o no hay entre el comercio justo, producción local, productores locales, que a nivel de la PAC llevan protestando 1 año y podían seguir más? ¿Qué pasa? ¿Qué hay eso? Estas 2 preguntas. Bueno, y la compra pública. La compra pública ha dado una prioridad a las entidades no de economía social, pero sí de las entidades estas los que emplean, ¿no?, a personas con discapacidad. ¿Por qué no dar una entrada prioritaria al comercio justo? Porque no puede competir. Eso de libre comercio no existe. Comercio justo y comercio de otra manera no hay libre competitividad, ¿no? Entonces, el comercio justo sí que ha entrado como un aspecto técnico a considerar en los pliegos de la compra pública, pero no ha entrado. ¿Cómo es? Estas 3 cositas, ¿me las podéis resumir en 5 minutos? Vamos a intentarlo. Con respecto a la primera cuestión, hablabas, dentro de los estudios que puede hacer la universidad, qué tipo de información hay, tanto a nivel reporting como a nivel impacto. Nosotros, desde Fairtrade Internacional, en estos últimos años hemos hecho un esfuerzo enorme a nivel data, porque sí que es verdad que el comercio justo hace un trabajo muy concienciado en origen, pero nos faltaba poder trasladar el impacto que tiene este esfuerzo, y nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas que, por ejemplo, si entramos en la página web de Fairtrade, se puede ver desde el mapa de impacto, se puede filtrar por producto, se puede filtrar por zona geográfica y se puede filtrar por problemática. Es decir, qué hace el comercio justo con respecto al trabajo infantil, qué hace con respecto a condiciones de trabajo dignas, qué hace con respecto a temas medioambientales, y que podamos ver qué proyectos vinculados, qué parte de prima se está invirtiendo en este tipo de proyectos. Y con respecto a reporting, de la misma manera, las normativas en materia de reporting de sostenibilidad y de debida diligencia hacen hincapié en poder hacer primero un análisis
de cuáles son los riesgos a los que me enfrento y cuáles son las medidas remediadoras y mitigadoras para estos riesgos que acometo en mi cadena de valor, cómo los puedo mitigar. Bueno, pues Fairtrade también ha desarrollado una herramienta que es el mapa de riesgos Fairtrade, donde se puede identificar, igual por materia prima, estamos mirando café, estamos mirando en café en Honduras, cuáles son las principales problemáticas que me encuentro en materia de reporting y cómo, en el caso de la certificación Fairtrade, cómo los estándares Fairtrade me ayudan al cumplimiento de estos riesgos, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos hecho un trabajo muy importante a nivel data que os animo a la universidad y a todos, a vuestros estudiantes a poder chequear esta información. Luego hablabas cómo el comercio justo, dentro de la parte de producto local, como sabemos, el comercio justo originariamente nació sobre productos que se producían en los países que llamamos del hemisferio sur, ¿no? Bueno, pues este año en concreto estamos trabajando en un PERTE para comercio justo local, para aplicar criterios de comercio justo en producción local. Ahora mismo hay unos pilotos con diferentes productos de producto local, pueden ser frutos secos, vino, aceite, etcétera, para aplicar los criterios de comercio justo, porque no tenemos que olvidar que también, desafortunadamente, dentro de nuestras fronteras tenemos problemas, pues, desde el tema de cómo se está trabajando a los inmigrantes en el campo español y otras problemáticas. Entonces, el comercio justo no está ciego ante estas problemáticas, tratando y ya hay iniciativas de empresas españolas, por ejemplo Oxfam, bueno, pues viene trabajando con producto de comercio justo local, ¿no? Y hay otras cooperativas y otras empresas en el ámbito del comercio justo. Y luego, con respecto a la compra pública, históricamente sí que es verdad que se habían introducido criterios de comercio justo en administraciones locales, pero bueno, somos optimistas porque sí que es verdad que a nivel estatal se han incluido criterios de sostenibilidad, en los cuales también se incluyen algunos de los criterios de comercio justo, y vamos a ver cómo puede ser esto tractor y que caiga hacia abajo hacia el resto de las administraciones, para darle un impulso, porque no debemos de olvidar que las administraciones públicas deberían ser el primer ejemplo de incluir criterios de comercio justo en su cadena de valor, ¿no? Que no se quede fuera. Estamos viendo cómo todo este ámbito normativo en materia de vía de diligencia afecta a las empresas, y no debemos de olvidar que la compra estatal es uno de los principales, por volumen, motor de compra, la compra pública, ¿no? Entonces, los criterios de comercio justo estatales, ya no solo locales, es primordial que sean tractores, y si son dentro del ámbito de sostenibilidad y el comercio justo está dentro de ese ámbito, podamos estar ahí. Bueno, muy rápido. Sí. En la parte de producción local, lo que comenta María, de hecho celebré muchísimo que Fairtrade Ibérica se asumiera en esto, porque Fairtrade Internacional estaba un poco arrastrando los pies con este tema de la producción del norte, y que en el caso de la iniciativa en España y Portugal sí que se hayan involucrado, lo celebro un montón, porque me parece que si no será tanto como podría haber sido. De la compra pública no tengo mucho más que añadir, y quizás en la parte de impacto, y aquí lo vinculo un poco con universidad. El impacto en un sentido general se puede conocer, las entidades solemos tener informes anuales de dónde estamos comprando, qué volumen estamos comprando, qué productos y tal, y se puede conocer en este sentido, pero el impacto, y más académicamente hablando, es más complejo que eso. No es solamente... Es imprescindible tener los datos, y de hecho es un déficit un poco generalizado de nuestro movimiento. En España lo tenemos bastante bien resuelto con la coordinadora, pero a nivel global ahora mismo es muy difícil saber cuál es la cifra que se consume de productos de comercio justo. Lo último que se hablaba era tipo 12.000 millones de euros, pero esos son datos muy viejos. Saber cómo van las tendencias por producto, por país de origen, por país de consumo, etcétera, nos falta un montón. Había unos anuarios antiguamente de EFTA del Facts and Figures, pero yo creo que el último es del 2007. O sea que yo era joven también, no tenía canas. Bueno, entonces creo que hay mucha oportunidad de medir bien el impacto. Hay una oficina que se llama la Fairtrade Advocacy Office, que es una oficina de incidencia política
que está en Bruselas, que pertenece conjuntamente a la Organización Mundial del Comercio Justo y a Fairtrade Internacional. Yo tengo la suerte de ser parte de la junta directiva de la FTAO, que es como se llama, que es la que elaboró el documento que antes señalaba el profesor, de aquel que tenía impreso a cuatro páginas. Tienen bastante interés en trabajar en este sentido y tienen bastante experiencia en trabajo conjunto con el mundo universitario, sobre todo yo diría del Benelux, de Bélgica y Países Bajos. Y creo que ahí tenemos una fuente de inspiración grande para nuestro caso. O sea, yo creo que aprender de cómo desde esa oficina se ha sabido encontrar oportunidades de trabajo conjunto con la universidad, que es bastante en esa zona de Europa, podría inspirarnos bastante para hacer lo propio aquí, ¿no? Para encontrar no solamente ya documentación sobre trabajos, fin de máster o fin de grado, lo que sea, incluso la inclusión de módulos de comercio justo en más currículums, sean de grado, sean de máster, lo que sea, sino también en ese trabajo investigativo, que es parte fundamental de la universidad y donde yo creo que especialmente en el ámbito de impacto agradeceríamos. Hace un montón de años yo tuve un trabajo de 4 años o algo así, conjunto con la Politécnica de Madrid, a propósito de cómo poder ayudar a las cooperativas en origen a mejorar sus oportunidades, ¿no? Y ellos lo hacían aplicando técnicas de calidad del mundo empresarial, adaptándola a cooperativas productoras, sobre todo en Centroamérica. Bueno, ese fue un muy buen ejemplo. Yo pensé que aquello iba a dar lugar a un montón de cosas más, pero y luego no he vuelto a tener mucho más, al menos de aquel nivel no he vuelto a tener más participación. Pues nada, justo y cuarto. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer estar en esta mesa y gracias por la invitación. Muchas gracias.